Robledo si ellos ya pidieron afiliación al polo. Tampoco nos la daríamos. Entonces dicen que los efectos de la concentración del mercado se vienen en nuestro país generando aproximadamente que 975.000 personas dejaran de comprar líneas celulares debido al alto costo del servicio y una pérdida de bienestar social. Lo dice FEDesarrollo, que nada tiene que ver con el polo, pero nada es nada. Entonces dicen que la concentración del mercado afecta el bienestar social de los colombianos en más de 2.500 millones de dólares en el año 2011. FEDesarrollo. Yo no sé si es que el ministro no lee los mismos periódicos que nosotros leemos, o lee FEDesarrollo cuando le conviene. Esta señora, que es la presidenta de Asobancaria, que tampoco es del polo, ¿sí? Tampoco es del polo, ni tampoco es de los sindicatos, dice: la dominancia del mayor operador ha puesto en una débil posición a los proveedores de contenido y aplicaciones que se ven obligados a negociar onerosas condiciones comerciales para el uso de la red. Mire, la presidenta de Asobancaria, o sea, la que define las políticas de los bancos, dice: no, eso es imposible. Senador Artulio Delgado, eso es muy costoso por el monopolio que hay. Arrodillan a las empresas, arrodillan al sector financiero, el sector bancario en el país quejándose por las altas tarifas. El sector bancario, o sea, los dueños del poder en este país se quejan. Esa señora yo no creo que es del polo tampoco. O no sé, porque estos días no he podido ir al comité ejecutivo donde le entregan el reporte a uno de los nuevos afiliados. Doctor Robledo, que es muy juicioso, por eso le pregunto a él que si él sabe. No ha pasado el formato tampoco a la presidenta de Asobancaria. Entonces miren ustedes cómo se consolida entre Telmex y Claro el primer jugador del mercado. Se consolida un monopolio en televisión que suma al monopolio de movilidad, que lo hace un monopolio de TICs. Entonces ellos hoy concentran televisión, concentran movilidad, telefonía celular y concentran hasta telefonía fija y en internet. Los ingresos y las utilidades de Concert Claro en el primer trimestre de 2012, 689.000 millones, bueno, eso ya lo hemos hablado. Y algo importante es que aquí se está consolidando también el segundo jugador, que son los señores de Telefónica Movistar, con el negociado no solamente de Telecom, sino también con el negociado que se dio en su momento de los 3.7 billones, que a nuestro modo de ver es terrible. Miremos la operación del grupo Telefónica Movistar, ingresos de 4 billones de pesos en 2011, tiene a Colombia una de las operaciones de Movistar, Terra, atento, la actividad de Telefónica se concentra en negocios de telefonía fija y telefonía móvil y en banda ancha, porque aquí, ministro, yo no entiendo por qué ustedes vetaron en espectro, o vetaron no, dijeron que no podía participar Claro en las bandas bajas de AWS, y lo que no entiendo es por qué a Movistar, que tiene la mayor concentración de internet, tampoco le impidieron que participara en espectro. Si ellos tienen posición dominante también, ¿usted por qué no declaró posición dominante? Yo quiero saber eso. ¿Por qué a Movistar o a Telefónica no le declaró posición dominante como le declararon a Claro? Yo quiero saber eso, ministro, porque ellos en internet tienen posición dominante y tienen concentrado casi el 43% del mercado. Porque le declararon posición dominante a Claro por el tema de la movilidad, pero en internet, el de mayor posición dominante, senador Robledo, senador Pormenio, es Movistar, Telefónica de España, ministro. Yo quisiera saber eso, ¿por qué no? Y es una buena pregunta, señores de la Contraloría General de la República, que yo les hago, porque eso no puede ser así. Declaran posición dominante a Claro, pero igual participan en el negocio, lo excluyen de las frecuencias en baja, y entonces a Movistar sí le dicen: entren tranquilos, así ellos tengan el 43% del monopolio del mercado en internet. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, además de las grandes utilidades. Miren, ¿por qué, ministro, digo esto con tanto dolor? Todos los días en los periódicos y en las emisoras del país la gente se queja y reclama. Y estos señores de Forward, de Fortinet, tampoco son del polo. Este sábado salió una denuncia, ministro, que yo hubiera querido saber cuál era su posición en Noticias 1. Y Noticias 1 denunciaba que aunque la Comisión de Regulación de Comunicaciones ordenó rebajar tarifas en minutos a celular, los operadores no cumplieron. Entonces sale el señor de la superintendencia encargado y dice: no, vamos a revisar. ¿Cómo vamos a revisar si una orden de rebajar tarifas por parte de la regulación
y los operadores de telefonía móvil no cumplieron. ¿Por qué? Porque no hay quien regule, no hay quien los vigile, quien los controle. Esto es del sábado nomás, solo del sábado. Y tienen a todos los colombianos pagando las tarifas viejas cuando las tarifas ya cambiaron, presidente. Este debate no solamente es para mostrar el problema de las empresas públicas, sino para mostrar la tragedia a los usuarios. Y si no paga, lo ejecutan, porque lo ejecutan, le quitan la casa, le quitan lo que tenga. Denuncia al Álvaro Rico de Colombia en la Fiscalía colombiana. Esto es otra vergüenza nacional. El Consejo de Estado condenó a Telmes, a Claro, a pagarle a una empresa pública cerca de 130.000 millones de pesos. Y no los señores con tutelas, con argumentos, con una cantidad de cosas, y nadie los obliga a pagar. ¿A dónde está el ministro de TIC o la Comisión de Regulación? Entonces tienen que ir a la Fiscalía para que esto se resuelva. O sea, ¿hay regulación aquí? Aquí no hay regulación, aquí los tipos hacen lo que les da la gana. Utilizaron la infraestructura de la ETB como se les dio la gana y la ETB los demandó. Le tocó que ir a los tribunales, a la justicia ordinaria para poder que le cumplieran. La justicia ordinaria, los jueces le dan la razón a una empresa pública y tampoco le pagan. Y nadie dice nada. ¿Qué tal que una empresa pública le debiera a una multinacional? ¡Ja! La liquidan para pagarle. La liquidan, la pulverizan y paga porque paga. Y ahí sí aparecen ministros y comisiones de regulación para que le paguen. No, tienen que ir a la Fiscalía. ¡Qué tristeza! Inaudito. Sancionan a Claro con 560 millones por irregularidad en el servicio de roaming. ¿Usted sabe cuánto le duele a Telmes o a Carlos Elín sacar 560 millones de pesos por una multa? ¿Le dolerá al hombre más rico del mundo pagar 560 millones en una multa porque se presentaron irregularidades en el roaming? O miren lo que pasó también con el señor Carlos Elín y su empresa. Mintrabajo sanciona a Concel por irregularidades en la contratación. Más de 17.000 trabajadores tercerizados, sin contratos de trabajo, sin seguridad social. Y entonces ellos aquí hacen lo que se les da la gana y nadie les dice nada, ni el ministro de Trabajo, porque los trabajadores no tienen derecho allá y tienen que trabajar el tiempo que sea necesario en contrato de trabajo. O sea, aquí ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado actuando? Y tratemos, o sea, RCN tampoco es del Polo, senador Parmenio ni Caracol menos. Y lo digo pues de una manera muy figurativa. Superintendencia de Industria y Comercio sanciona a Concel, ahora Claro, en forma de apertura otra investigación contra Colombia Telecomunicaciones. Otra, abren investigación contra Claro en Colombia. Claro negó información y la OES investiga contratos de la empresa. Investigan a Claro por sospecha en irregularidades en portabilidad numérica. En todo lo investigan y en todo cometen irregularidades. Y pude haber puesto más de 20 imágenes de los medios de comunicación precisamente no nuestros, donde se presentan todas las irregularidades que cometen Claro y Movistar y aquí no pasa nada. Y entonces los señores quedan habilitados para participar aquí. Con todo lo que han hecho y entonces ahorita son los grandes ganadores de la subasta de 4G. Entonces, yo quiero escribir la definición de subasta. La subasta o remate es una venta organizada de un producto basado en la competencia directa y generalmente pública, es decir, aquel comprador, postor, que pague la mayor cantidad de dinero o de bienes a cambio del producto. ¿Cómo compiten las empresas públicas en espectro aquí? Si el mejor postor, en este caso, doctor Parmenio, son grandes transnacionales y las empresas públicas escasamente sobreviven aún a pesar de una regulación perversa y una legislación perversa. ¿Cómo participan? Y entonces sale la resolución 449 que dice una resolución impecable, todo el mundo la comentó, todo el mundo la habló. Este debate yo lo planteé ante el ministro de que saliera la resolución y dije pilas con las públicas, saque un capítulo especial. Y esa resolución 445 va en contravía del artículo 75 de la Constitución Nacional que dice que el espectro electromagnético es un bien público y que se debe garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y el uso en los términos de la ley. Ministro, usted ahí no está garantizando con esa subasta, con la resolución 445, el acceso en libertad y en igualdad de condiciones a las empresas públicas. La está condenando a la muerte y a la liquidación. Porque esa subasta está hecha a la medida y a la talla del duopolio
que concentran el mercado de las telecomunicaciones en casi un 80% que se llaman Movistar y Claro. Y esa camisa no le sirve, esa resolución 445 a las empresas públicas. Y se lo dije aquí, usted aquí en este Congreso. Ministro, saque un capítulo especial para las públicas, porque las públicas no pueden ir en igualdad de condiciones. Y usted salió a los medios a decir, son 480.000 millones que me voy a ganar, pero 480.000 millones en contra de 14 billones que cuesta el patrimonio de las empresas públicas en este país. Entonces se gana por un lado 480.000 millones para su fondo y comprar tabletas, que ese es un debate que tenemos pendiente. Y a cambio se acaban y se liquidan las empresas públicas en este país. Así que de hecho, señora Procuradora y señor Contralor, de hecho aquí se está violentando el artículo 75 de la Constitución Política y se está violentando también el artículo 10, el artículo segundo, de la ley 1342/2009, que habla de libre competencia y que el Estado debe garantizar escenarios de libre y leal competencia. Aquí no hay libre y leal competencia, ninguna libre y leal competencia. Aquí los señores de Movistar y Claro hacen lo que se les da la gana. Y aquí ellos concentran casi el 80% del mercado y eso no es libre competencia, ministro. Eso es un duopolio, eso es un monopolio de dos operadores transnacionales que van a destruir el patrimonio de este país, honorables senadores y honorables representantes. Que no lo podemos permitir de ninguna manera. Claro que la ley de TICS manda, ministro, y usted me lo va a decir ahora. Senadores, que usted mismo votó la selección objetiva. Pero, ministro, también la ley le dice a usted que además de hacer selección objetiva puede hacer asignación directa del espectro. ¿Y por qué entonces, ministro, no hace asignación directa del espectro a las empresas públicas? Porque la ley le permite las dos vías a usted. Le permite la selección objetiva a través de este procedimiento, pero también le permite la asignación directa de espectro. Y aquí está en juego 14 billones, ministro, y eso es lo que yo le vengo a plantear hoy, antes de que se cumpla el 16 de abril. Porque el 16 de abril inicia formalmente el proceso de subasta con la presentación de solicitudes de los operadores. Y ministro, esto hay que hacerlo antes del 16, señora Procuradora y señor Contralor. Porque una vez iniciado en firme el proceso de subasta, va a ser muy complicado y muy complejo que las empresas públicas, por asignación directa o por un capítulo especial de esa 445, puedan acceder a espectro, puedan acceder a movilidad y puedan acceder a condiciones de libre competencia en donde puedan efectivamente hacerlo. Por eso a mí me preocupa la situación de UNE, que vaya a fusionarse a Millicom para sortear este problema. Pero por escapársele al cocodrilo va y se le entrega al lobo. O por escapársele al tiburón va y se le entrega al lobo. Y las públicas entonces tratando de hacer, mire ministro, nosotros hemos hecho un ejercicio a propósito de lo que se va a entregar. Esto es todo lo que se va a entregar, la asignación actual del espectro a todos los operadores móviles. Yo le hice una pregunta a usted y usted no me la contestó. Y yo le dije, ministro, ¿usted por qué? Y señor Contralor y señora Procuradora, esto lo voy a oficiar por escrito. ¿Usted por qué va a abrir la licitación de espectro cuando a Claro y a Movistar se les vence el contrato de concesión en el año 2014? Si ellos se ganan esa subasta y a ellos se les termina la concesión en el 2014, ¿por qué ellos van a quedar entonces? ¿Qué van a hacer entonces ellos con ese espectro? Y usted me contestó, dentro de lo que pude leer en lectura rápida de sus 300 folios, usted contestó que están en estudios y analizando jurídicamente con su equipo cómo lo van a hacer. Ministro, usted no tiene posibilidades, a ellos no les puede prorrogar la concesión de telefonía móvil. Y si ellos se ganan esa subasta, eso no les da derecho, porque ya los veo diciendo, no, como ellos se ganaron la subasta, ¿se acuerdan que ellos se ganaron la subasta en el 2013 y cogieron la subasta? Entonces, para poder que ellos no se queden con ese espectro por ahí haciendo nada, hay que prorrogarles. Y entonces uno de los argumentos para prorrogar es que como se ganaron la subasta, entonces ahorita hay que prorrogarles entonces a los señores de teléfono. No, señor, así no es. Así no es, presidente, porque a ellos les vence su contrato de 2014. Así que yo considero, ministro, con el esfuerzo que hemos hecho con las organizaciones sindicales, sus abogados, sus profesionales, que lo mejor que le puede ocurrir al país hoy es que se suspenda el proceso de subasta o que se desmonte totalmente el proceso de subasta de espectro electromagnético. Porque estamos hablando de las bandas o las frecuencias en alta y en baja, que son las bandas y las frecuencias por donde van las altas velocidades de internet, por donde va a funcionar la telefonía móvil y el 4G, uno de los
elementos centrales de este negocio y obviamente esto lo van a usufructuar a aquellos que se les vence la concesión en el 2014. Entonces, señora Procuradora, yo le solicito que se preste atenta nota a esto, porque si se les vence la concesión en el 2014, ¿cómo van a participar en la subasta? Ahí debe haber un impedimento para que ellos participaran. Hay que decirle a los señores de la Secretaría de Estados Unidos de Comercio, al Ministerio de Comercio de los Estados Unidos, que es que a los señores les vence el contrato de 2014 y antes que agradezcan que los dejaron participar, porque ellos no deberían de participar, porque les acaba la concesión y punto. Entonces, esto que ustedes están haciendo aquí, a nuestro modo de ver, bloquea a las empresas públicas. Ministro, usted dentro de las exigencias dice que Claro va a duplicar la cantidad de espectro que tiene en bandas altas y pasará a ser de 30, o eso lo decimos nosotros, perdón, de 30 MHz a 60, van a duplicar en un 100% su poder en bandas altas. UNE nunca alcanzará a llegar allá, que es la más cercana. Y los aspirantes a ingresar, doctora Claudia Sandoval, doctor Joaquín Pablo Collazos, los aspirantes a ingresar tendrán que ofrecer un despliegue de redes en todas las capitales de departamento y 150 cabeceras municipales, lo cual es imposible de cumplir a nivel nacional. Yo le pregunto, si hay libertad de competencia e igualdad, ¿usted cree que en Cali o ETV pueden hacer esto? Ministro, no lo pueden hacer. Usted sabe que en Cali ni ETV pueden hacer esto. Tal vez UNE lo puede hacer, pero ni ERT ni DATEL lo pueden hacer. Y eso que UNE con una regulación diferente. Pero uno no lo puede hacer, así que esta subasta va en contra de las empresas públicas. Es un bloqueo, es prácticamente la eliminación de las empresas públicas. Porque usted cuando hizo esto no pensó en que había unas empresas públicas que llevan más de 50, 60 años y que el Estado, senador Parmenio, no les ha permitido desarrollar la dinámica de TICS en el país. Y que tienen que tener unas garantías bancarias tasadas en 70 millones de dólares, que es lo que les estoy diciendo. O sea, ¿qué banco les va a prestar en estas condiciones del mercado, con una concentración del mercado del 75%? Ese compromiso es casi que insalvable y no existe ninguna medida que permita garantizar la participación de las empresas públicas en la oferta de espectro y en la provisión de servicios de redes, que es algo que yo le decía a usted, ministro, haga un capítulo especial para las públicas. Entonces, miren el informe de la Contraloría en relación a este tema y el proceso sigue campante, señor Contralor. La Contraloría dijo: aunque se genera un escenario más equiparable para todos los eventuales participantes en subasta, no se generarán cambios estructurales en la organización industrial del sector e incluso podría intensificar el nivel de concentración de mercado de la subasta de 4G. La Contraloría General dice que se puede generar una concentración de mercado mayor a la que hoy existe. Y miren ustedes, aquí lo que va a haber con toda seguridad, si esta subasta sigue igual, señor Contralor, es una concentración de mercado en bandas altas para Claro, y va a haber una concentración de mercado en bandas bajas para Movistar. Entonces, lo que le quitan a uno en alta, le dan al otro en bajas, entonces se reparte el negocio en el duopolio. Entonces, tranquilos, señores de Movistar, que ustedes cogen las bajas, y tranquilos, señores, las bandas y las frecuencias de baja. Y las altas, entonces las coge usted, señor de Claro, entonces lo reparten el negocio, el espectro, muy bien. Y mientras tanto, las empresas públicas, con todas las barreras de acceso y con todas las condiciones que se están dando. Miren entonces la puerta giratoria de las que hablaba, y mire el ministro estrella de todo este proceso. El ministro estrella, el doctor Juan Fernando Bautista. Allí nació todo este proceso de concentración del monopolio de las telecomunicaciones. Y miren ustedes al señor Alfredo Gómez Palacio como se ríe de todo lo que está haciendo. Y ministro, yo no voy a dejar de decirlo. Yo insisto, y voy a actuar en ese sentido, en que usted no puede adelantar este proceso porque usted está inhabilitado en mi concepto y en el concepto de los abogados con quienes hemos estudiado este tema. Porque usted fue funcionario de Telefónica de España. Y el doctor Oscar León García, que es el director de la Agencia Nacional del Espectro, trabajó hasta hace unos pocos años para Claro. Y ustedes dos que están liderando este proceso de subasta y de entrega del espectro, en mi concepto tienen un posible conflicto de intereses y del concepto de los abogados que hemos consultado. Y ustedes, señor Contralor y señora Procuradora, no pueden seguir al frente de este proceso de subasta del patrimonio nacional. Y no solo porque hayan trabajado allá, sino porque este proceso de subasta conduce a la liquidación del patrimonio público que cuesta más de 14 billones, Contralor, lo repito, señora Procuradora,
14 billones hay en juego, que es el patrimonio de las empresas públicas, y más de 35.000 trabajadores que le prestan su servicio a estas empresas directos y más de 50.000 trabajadores indirectos que están. Entonces aquí no solamente está en juego el patrimonio y la soberanía del espectro, sino que está en juego el patrimonio público de más de 14 billones. Están en juego más de 80.000 trabajadores que están en este sector, porque en últimas esto, ¿a dónde conduce? A una concentración del duopolio. Miremos un escenario. En Cali van a presentar un proyecto de acuerdo de facultades. Representante Ortega, ¿para qué? Pues para excindir en Cali telecomunicaciones y entregársela, parece ser que a Telefónica Movistar. Y estas empresas entonces finalmente van a terminar, miren, desde ya me estoy advirtiendo, ¿van a terminar dónde? Van a terminar en el duopolio. ¿En contra de quién? En contra del país, en contra de la soberanía, en contra de todo. Y van a terminar regalados, ministro, porque esta es la foto que yo quiero mostrar. Ministro, usted dentro de un año, pueda que esté o pueda que no esté, yo no sé. Pero a usted se le acaba su periodo en un año que termina el presidente Santos. Y en un año la foto, la película va a terminar en que las empresas públicas terminan en manos de las transnacionales. ¿Y quién nos va a responder si usted ya fue? No, ministro, aquí no hay reglas de juego claras. Aquí se está violentando la Constitución, señora Procuradora y señor Contralor. Aquí se está poniendo en riesgo, por ganarse 480.000 millones, que es el pretexto, se está poniendo en riesgo las empresas públicas de telecomunicaciones. Y obviamente, pues, esto quería traerlo a consideración. Aquí están, pues, otros escenarios que se querían plantear. Quería traerlos a consideración. Pasemos... Senador, a las propuestas. Pasaron los 30 minutos. Termino con las propuestas, señor presidente. Entonces, queremos llegar a un plan de modelo público. Estos modelos ya existen. Colombianos y colombianas, aquí está un ejemplo de 3 modelos públicos que funcionan no muy lejos de aquí. De TICS, señor presidente. Antel, que es la empresa uruguaya de telecomunicaciones. Es una empresa que compite con privados, pero una empresa que tiene regulación justa y compite y es mayoritaria la pública y da utilidades en Uruguay, y con esas utilidades hay bajas tarifas, y con esas bajas tarifas también alcanza para inversión social en ese país, en Uruguay. Mire el modelo uruguayo, no mire los modelos, ministro, que usted mira en Las Vegas o que mira, yo no sé a dónde es que va a mirar esos modelos. O la CanTV, la empresa venezolana, bueno, no nos quedemos en esa empresa venezolana. O esta empresa exitosa en Costa Rica, que es una empresa pública. Existen modelos, ¿sí?, de empresas públicas exitosas. Argentina, Ecuador, son empresas que han avanzado y se han consolidado en un modelo público de empresas fortalecidas, y allá puede llegar el privado. Ministro, en esas empresas públicas también está, y usted lo sabe, porque usted lo sabe, ministro, allá también está Movistar y Claro, porque allá están. Los tipos están donde están estas empresas públicas más grandes, están, pero están con una regulación justa. Y están en libertad de competencia, pero no aquí como aquí, ministro. Perdóneme, ministro, pero es que aquí hay una clara intención de favorecer a las privadas. Y eso es lo que nosotros sentimos, y es lo que vemos. Miren, pues, la participación del mercado. Antel pública, 44%, Movistar, en el mercado, y cómo está comparado con Antel, Movistar y Claro. Eso es pues como una especie de información que traía. En América Central cuenta con la red telefónica más completa y más extensa. O sea, quería pues demostrarle, ministro, de que esto se puede. Por eso la ley antimonopolio se vuelve un arma fundamental, honorables senadores. Senador Parmenio, la ley antimonopolio busca justamente eso. ¿Qué es lo que está haciendo México hoy? México tiene una ley antimonopolio para evitar todo este desgreño, todo este abuso de los consumidores. Y la única forma, ministro, de nosotros atajarlo a ustedes es una ley antimonopolio. Y la única forma de poder atajarlo a ustedes es que ustedes regulen garantizando la libre competencia de todos. Y este proyecto de ley de libre competencia, que inicia su discusión mañana, representante Ortega, del Valle del Cauca, genera todas estas previsiones que se requieren. Por último, entonces, pues ya lo del patrimonio lo dije, de las empresas públicas, quiero generar entonces estas conclusiones. Señor ministro, no sin antes decirle que mire el esfuerzo que están haciendo en Cali. Ministro, en Cali, como ETV, que está haciendo el mismo ejercicio, y UNE, están haciendo un proceso de rediseño del negocio y un proceso de salirse de telefonía fija a movilidad, a mayor velocidad en internet y a televisión.
Pero, ministro, ustedes no les dan las licencias para eso. No las tienen. Mientras Movistar y Claro las tienen todas. Ellos han planteado unas propuestas, ministro, que ahí están. Ellos las han solicitado a ustedes por varias vías en Cali. ETV y UNE han solicitado la frecuencia y las licencias para poder salir a competir en Triple Play. Y lo que usted ha dicho es vayan a la subasta que ya van en igualdad de condiciones. No, ministro, no pueden ir, no van a ir, no tienen con qué. Yo no veo a ETV yendo allá. Y Medellín, EPM, UNE a fusionarse con Milicón, a perder esa empresa, ese patrimonio. Y en Cali, los funcionarios hoy tienen un plan de salvamento. Los trabajadores del gerente a la cabeza tienen un plan de salvamento, pero lo que les impide hoy que esta empresa pueda competir en Triple Play, ministro, pues licencias para tener movilidad en sus telefonías fija y necesitan también espectro para poder tener velocidad en internet y estar en igualdad de condiciones. O sea, si usted quiere desmontar esa concentración de mercado, la única forma es que estas empresas públicas tengan. La solución, amigos de UNE, se los digo con el mayor cariño y con el mayor respeto, no irse corriendo a fusionarse. Es exigiéndole al gobierno nacional en cabeza del ministro y la comisión de regulación y hasta el propio presidente una regulación en libertad de competencia. Y es una regulación que nos permita competir con los otros, como Estado, como hacen los otros países, y no al revés. Aquí la regulación y las condiciones, como lo demostré en la resolución 445 de 4G, están hechas a la camisa y a la talla de Movistar y de Claro. Genero estas propuestas, señor presidente, para que sean tenidas en cuenta, pero antes de eso, las recomendaciones de la Contraloría. Las sanciones económicas a las empresas no están acordes a la magnitud del negocio. No es procedente que el regulador reciba solo reportes de mediciones técnicas analizadas por los operadores. La asignación de frecuencia de 225 MHz, espectro radioeléctrico para 4G, es un mecanismo que debe permitir mejora y masificación de los servicios de acceso. La tarea regulatoria parecería ser la herramienta más efectiva para afrontar la falta de competencia, las fallas del mercado y el deterioro de la calidad de los servicios. Prioritario, que haya la posibilidad de regular precios de los servicios móviles, dado que no hay suficiente competencia ni la calidad en el servicio. Y termino con esto, señor presidente, a manera de conclusión, o que me quedan una cantidad de elementos. Hay una carta, señor ministro, que yo no sé si usted no la ha leído, pero yo la voy a volver a entregar. Y es una carta que firmaron al señor presidente Juan Manuel Santos el 10 de abril de 2012 por los alcaldes de Colombia. La firma el alcalde, el gobernador de Antioquia, el doctor Sergio Fajardo, el doctor Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, el doctor Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín, el doctor Rodrigo Guerrero, el alcalde de Pereira, Enrique Vázquez Zuleta, Juan Esteban Calle, gerente general de PM, Saúl Catán, presidente de la ETV, Marco Exman, presidente de UNEPM, Ramiro Tafur, gerente en Cali, Beatriz Elena Henao, gerente de Datel, y Gonzalo Molina Arango, gerente de ETP, donde le dicen, ministro, dennos garantías. Esta carta la firmaron y se la voy a entregar a la Procuraduría y a la Contraloría, donde piden garantías desde hace más de un año. Y las garantías que les dan es sacar una subasta como las que sacaron. Y termino con esto, señor presidente. Ministro, en este momento usted tiene la posibilidad, primero, de garantizarle a los 45 millones de colombianos la protección del patrimonio público en el espectro electromagnético, que es un bien de los colombianos y es un derecho de los colombianos, es un patrimonio de los colombianos. Segundo, ministro, usted tiene la posibilidad hoy de romper la concentración de mercado, de utilidades y de ingresos que hoy tiene un duopolio como Movistar y Claro. Y usted tiene también hoy la posibilidad, ministro, de proteger este patrimonio público de 14 billones, que es lo que cuestan estas empresas públicas, si usted replantea este sector. Ministro, el tema no es con tabletas a los niños. O sea, ese es un tema importante. Pues para no salirnos de una realidad, aunque lo vamos a mirar en su momento. Pero no con eso, ministro, se puede convencer a los colombianos del gran problema. Y el gran problema es que aquí vamos a un monopolio, a un duopolio, o estamos en un duopolio que ya la Contraloría lo determinó. Con la subasta de 4G en las condiciones en que se está, ministro, usted acaba literalmente con las empresas públicas, acaba con más de 35.000 puestos de trabajo. Y además de eso, ministro, esto no soluciona el problema de mala calidad y de mal servicio que tienen las empresas
Y además de esto, ministro, usted con esto lo que hace es concentrar más y garantizar que las tarifas de telefonía móvil, de internet, de televisión sean mucho más costosas que lo que hoy está en el país. Así que este proceso de subasta del espectro es contra los colombianos, contra el país. Usted me va a decir ahora, pero es que estamos construyendo 19.000 kilómetros de fibra óptica y que los operadores están obligados a conectar. A mí eso no me convence, ministro, porque es responsabilidad del Estado. Y si usted me dijese es que eso lo va a operar una empresa pública, el Estado allí venga. Pero ustedes están invirtiendo más de $1.000 millones en fibra óptica en el país para después entregárselo a particulares. Entonces, ¿en qué estamos, ministro, y para dónde vamos, ministro? Aquí hay que pensar en los seres humanos, en los colombianos. Este negociado de subasta de 4G es peor que lo que ocurrió en el proceso de pérdida de territorio en San Andrés. Porque en San Andrés perdimos un gran pedazo de mar continental, pero aquí lo que estamos haciéndole es aceptando en un gran contrato de concesión, en una subasta, entregar todo el espectro electromagnético, todo nuestro patrimonio nacional, en la cara de los colombianos, a dos transnacionales que se apoderaron del negocio de las TICs. Muchas gracias, señor presidente. Le pedimos evitar dar aplausos. Muchas gracias, senador Alexander López. Antes de darle el uso de la palabra al señor ministro, señora secretaria, a favor hacer los anuncios de los proyectos que se debatirán en la próxima sesión. Sí, señor presidente, se anuncian para la siguiente sesión para discusión y votación los siguientes proyectos de ley. Proyecto de ley 141-12 Senado, por la cual se establecen los mecanismos de intervención del Estado para garantizar las competencias en los mercados de servicios móviles, de telecomunicaciones, voz, datos y complementarios. Proyecto de ley 150-12 Senado, por la cual se fomenta el hábito de la lectura y escritura de programas de educación preescolar. Proyecto de ley 88-12 Senado, por medio de la cual se nación cese de los departamentos, recursos de concepto y contribución y contratos de obra pública. Y proyecto de ley 110-12 Senado, por medio de la cual se apoya la creación de la conectividad multimodal de la adición a la ley 1508. Ha sido anunciados los proyectos para la discusión y votación de la próxima sesión, señor presidente. Ok, muchas gracias. Senador Parmenio Cuellar. Gracias, señor presidente. Señor ministro. ¿Va a intervenir o...? No, una moción de orden. Ok. Estoy muy preocupado por lo que veo en este recinto, que es la primera vez que ocurre o que yo miro durante 4 periodos que he estado en el Congreso de la República, que el orador prácticamente se queda solo en el recinto. No puedo darme una explicación lógica qué es lo que está pasando. Senador, teníamos quórum decisorio, 8 senadores, desafortunadamente. Por eso pedimos al senador Alexander López, no es su culpa tampoco, hacer un debate con el mayor dinamismo, sobre todo porque aquí en la Secretaría reposan cartas de las bancadas de los diferentes partidos, en la cual también tienen programadas reuniones. Pero aquí está el compromiso de la Comisión Sexta, hay 3 senadores, en la cual pues podemos seguir con el debate, o ustedes deciden si levantamos. Desde luego que el debate tiene que continuar, es un debate supremamente importante. No se puede clausurar. El hecho de que no haya quórum, ni siquiera deliberatorio, no puede ser, en este caso, ningún argumento para levantar la sesión. Quiero anticiparme a eso. Tenemos que seguir el debate, así sea para que los televidentes puedan seguirlo a través de la televisión. Este es un debate supremamente importante. Yo quisiera intervenir porque le he escuchado al senador Alexander López una argumentación muy contundente en torno a este tema. Sin embargo, yo he pedido la palabra, la moción de orden para lo siguiente. Yo presenté una proposición al inicio de la sesión que no se puede votar desde luego ahora, pero que está presentada.
Esta proposición tiene por objeto hacer una sesión pública con invitación, una audiencia pública con invitación de todos los interesados, de empresas públicas sobre todo y empresas privadas, antes de iniciar el debate del proyecto de ley 141 que está fijado para mañana. El hecho de que no se pueda votar hoy esta proposición no quiere decir que no va a hacerse la audiencia. Presentada la proposición, no se puede hacer el debate hasta que no se vote y no se puede negar de acuerdo con el reglamento. De acuerdo con el reglamento es obligación aprobarla. No se puede negar la aprobación de una sesión de audiencia pública. Como está citado para mañana, yo quiero que quede claro que mañana lo primero que tiene que hacer la comisión es aprobar esta proposición que obliga a que primero escuchemos a todos los interesados, especialmente a las empresas de telefonía públicas y privadas, porque no tenemos sesgo de ninguna naturaleza, para que podamos hacer un debate para el cual traigo, señor presidente, conozco la ponencia, traigo algunos artículos que quiero presentar su modificación. Pero sí quería dejar constancia de que este debate es supremamente interesante. Lo he escuchado con mucha atención al senador. Con mayor respeto, la presidencia está garantizando que el debate continúe, porque hoy le estamos, primero, transmitiendo al país de este importante tema. Segundo, usted lo acaba de decir, tenemos que tener 4 senadores mínimo para continuar con una citación o con un debate, pero como es de suma importancia, aquí la presidencia está garantizando que se continúe su normal transcurso del debate, y por eso damos, vamos a dar el siguiente punto, darle el uso de la palabra a los citantes. Pero con respecto a las proposiciones que se radicaron, son 4 hay. No tenemos quórum decisorio para aprobarlas, pero mañana, como hay sesión, en primer orden del día se discutirán para su aprobación o no. Entonces, quiero decirle, queda radicada, pero mañana en el primer punto del orden del día se revisa y se aprobarán, se discutirán y si se decide aprobar o no. Entonces, senador Parmenio, pues permítame ya darle el uso de la palabra en aras del tiempo. Tenemos también Congreso Pleno a las 3 de la tarde y también aquí los funcionarios quieren pedir el uso de la palabra. Entonces, señor ministro, también el señor Contralor y Nelson Izáciga también quiere intervenir. Entonces, señor ministro Diego Molano, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a todos los senadores que están presentes y también al representante Ortega Zamboní, también de la Comisión Sexta. Un saludo muy especial a los representantes de la Contraloría, al doctor Izáciga de la Procuraduría, la doctora Fanny González y a sus respectivos equipos. Un saludo también a todos los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, a los representantes de los operadores de telecomunicaciones, a los funcionarios del Ministerio TIC y de todas las agencias del Ministerio, y un saludo muy especial a todos los que nos están siguiendo hoy en día por la televisión y por las redes sociales. Lo primero es que realmente como ministro TIC me alegra muchísimo que estos debates pasen. Yo realmente no conozco si para todos los temas hay tanto debate en el Congreso, y esto ratifica que este proceso de 4G ha sido un proceso de mucha discusión, de mucha participación. Con este es el 10º debate sobre este tema que se tiene en el Congreso de la República. 10 debates desde que iniciamos este proceso de la 4ª generación. Ha habido debates en este recinto, pues varios en la Comisión Tercera del Senado, en la Sexta de Cámara, en plenarias, y realmente nos alegra muchísimo porque el tema de las TIC
políticamente no tenía mucha discusión, y qué bueno que lo tenga. Qué bueno que este tema de las TIC tenga discusión y que haya un escenario para que se vea también el impacto de las tecnologías de la información en las comunicaciones. No olvidemos el objetivo que tiene el presidente Juan Manuel Santos con su plan de tecnología bidigital. El principal objetivo es reducir la pobreza con la tecnología, porque el Internet es una herramienta maravillosa para reducir la pobreza, para dar más oportunidades a la gente. Y es por eso que el plan bidigital, este plan de gobierno, pues no solo ha ganado los mejores premios del mundo en cuanto a las políticas de telecomunicaciones, sino que muestra claramente los resultados. Resultados, por ejemplo, en el crecimiento de Internet. Es el país de mayor crecimiento en la región en materia de conexiones a Internet. Empezamos con 2.2 millones de conexiones a Internet de banda ancha y ya tenemos más de 6.3 millones de conexiones y estamos seguros que a mediados del próximo año tendremos los 8.8 millones de conexiones, que es nuestro objetivo. Pero lo más importante no es que crezcamos como país en el número de conexiones, sino que los estratos bajos, los hogares más pobres del país tengan más acceso a Internet. En el último trimestre, por ejemplo, en estrato 1 ha crecido más del 60% el número de suscripciones de Internet de banda ancha y digamos que eso muestra que este plan está funcionando, estamos creciendo muchísimo, sobre todo en esa base de la pirámide. En hogares, empezamos este gobierno con el 17% de los hogares conectados y eran los hogares ricos del país. Los pobres estaban totalmente desconectados. Recuerden ustedes que en estrato 2, por ejemplo, cuando empezamos este gobierno, estrato 2, no olvidemos que ahí está más del 40% de la población del país. Y solo el 8% de los hogares estaban conectados a Internet. Hoy en día en materia de hogares ya hemos duplicado el número de hogares conectados a Internet, ya estamos en más del 34% de los hogares y eso es muy importante porque ese crecimiento ha sido sobre todo en hogares de estratos bajos. En materia de empresas, doctor Barmenio, usted estaba ya en otra comisión, pero las empresas del país, las grandes pues estaban conectadas a Internet, pero las pequeñas empresas, las microempresas, que son más del 96% de las empresas del país, que son el verdadero motor económico del país, solo el 7% de esas empresas estaban conectadas a Internet, solo el 7%. Hoy en día estamos en más del 21% de esas empresas, es decir, hemos triplicado el número de empresas conectadas a Internet. Entonces, pues, es un plan de tecnología que va dando muy buenos resultados, que en materia, por ejemplo, de tecnología para las escuelas, que es tan importante, sobre todo en nuestras escuelas públicas. El programa Computadores para Educar ha ganado el premio al mejor programa del mundo en materia de innovación de tecnología para el sector educativo, que lo ganó el año pasado en la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, y en donde se están haciendo realmente revoluciones completas en materia de el uso de tecnología en las escuelas públicas. Yo creo que estos escenarios de debate público sobre las TIC son muy, muy importantes porque estamos en plena revolución de la sociedad de la información y es fundamental que Colombia dé estos debates y le dé la relevancia a las TIC que tiene que estar. La relevancia que tiene que tener las TIC en esta nueva economía. Esta nueva economía que se basa justamente en esta revolución de la sociedad de la información. Y pues bueno, ya son 10 debates, yo creo que hemos discutido muchísimo las reglas del juego en estos debates, las condiciones y todo el mundo ha tenido la oportunidad de dar sus opiniones y nosotros de recogerlas y sobre todo de educar a la industria, de educar a la opinión pública sobre qué significa esto de 4G. Ha sido un rol muy importante que el equipo de la ANE, de la CRC y del Ministerio TIC ha hecho de contar a la gente qué es este 4G y por qué es relevante. Y la verdad es que frente a todos los puntos que trae el senador Alexander,
sobre la mesa, yo le tengo que decir una cosa, es que coincido en muchos de ellos. Coincido en muchísimos de ellos. Y no ha habido un gobierno, no solo en Colombia, sino en América Latina, que le preocupe más ese tema. Dos temas fundamentales coincidimos con él. El primero, en que la tecnología hay que llevarlo al que más lo necesita, y son los pobres de este país. Y repito que no hay ningún gobierno en América Latina que tenga tanta preocupación por eso como el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y que haya sido efectivo en esas políticas. Ninguno. Ninguno. Y la segunda preocupación que tiene el doctor Alexander sobre la concentración del mercado. Y no ha habido ningún otro gobierno en América Latina que le preocupe más ese tema que el colombiano. Inclusive hoy somos mucho más efectivos y mucho más adelantados que lo que tiene el gobierno mexicano. Aquí han estado los del gobierno mexicano justamente compartiendo experiencias, y su ley antimonopolio que presentaron al Congreso de México surge justamente de estos diálogos que hemos tenido conjuntamente, diálogos que hemos tenido siempre con las autoridades mexicanas, porque hemos trabajado muy de cerca. Coincidimos con eso, doctor Alexander López. Hay otras cosas que no coincidimos tanto. Y por ejemplo, yo le pregunto, doctor Alexander López, en su relato de la historia de las telecomunicaciones del país, que fue una buena historia recordar esos debates aquí, pero ¿por qué usted olvidó unos temas que son trascendentales en ese debate? Como la ley de PCS, ley de la que yo fui parte cuando era director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones por allá en los 90s, en donde en este recinto dimos ese debate para promover la competencia, para promover la participación de nuevos jugadores. Y que efectivamente fue una ley que hizo que hubiera mejores jugadores y que hoy en día tengamos más competencia, que significa más cobertura de celular, porque usted critica mucho el modelo del sector privado, pero se le olvidó que el sector público tuvo su propia licencia de telefonía celular de PCS. ¿Qué pasó con... se llamaba Hola o Aló? Ya se me olvidó. ¿Ah? Hola. ¿Qué pasó con Hola? Que era totalmente pública. ¿Qué pasó con Hola que era totalmente público? ¿Qué pasó con esa experiencia de los operadores del Estado, 100% del Estado, operando en este negocio de telecomunicaciones? ¿Qué pasó con ese rol? Yo no sé, yo creo que usted, ¿por qué omitió en su historia semejante cosa tan grande que era eso? ¿Por qué la omitió? Si no entiendo por qué usted hizo el ejercicio detallado de irse paso a paso en la historia de las telecomunicaciones del país, y en un punto tan importante que surgió de este recinto en la discusión de la ley de PCS, que finalmente los operadores públicos tienen su licencia, se constituyen, empiezan a operar. ¿Por qué se le olvidó ese pequeño pedacito en su historia? Porque me parece que no es pequeño. No es pequeñito, es muy grande, probablemente el más importante de la historia. ¿Sí? Y bueno, yo creo que la respuesta es clara, porque la verdad es que en este modelo el rol de los operadores públicos pues no ha sido tan eficiente, desafortunadamente. Y hoy en día, gracias a ese rol del sector privado en las telecomunicaciones, que se ha promovido desde la Constitución del 91, pues hoy en día logramos una telefonía móvil celular que llega a todas las cabeceras municipales del país. Que al contrario de lo que usted ha dicho aquí, las tarifas de telefonía móvil celular no son las más altas, están dentro de las más bajas del mundo. Sí, lo que hizo fue usted coger una pequeña muestra y mostró solo un pedacito, pero si uno va y ve toda la canasta completa, están de las más bajas del mundo. El modelo de que participen los privados ha sido exitoso. Tiene unos problemitas y grandes que tenemos que solucionar. Y ahí coincido con usted totalmente.
Tiene unos problemitas que estamos solucionando y son problemas grandes y este gobierno los está tomando con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y con todas las herramientas que tiene el gobierno para tratar de solucionar esos problemas y ahí coincidimos en algunos de esos. Y este gobierno ha tomado muchísimas decisiones justamente para solucionar esos problemas. Un problema que usted trae sobre la mesa, el tema de competencia. Necesitamos que haya más competencia en la industria de las telecomunicaciones. Eso es fundamental, que haya más competencia. Porque entre más competencia, más beneficio para los consumidores, entre más competencia, más inversión, entre más competencia, mejores tarifas, entre más competencia, más calidad, que es un tema muy importante que estamos debatiendo hoy en día. Y para promover esa competencia, este gobierno por ejemplo, ha implementado la portabilidad numérica, para que la gente se pueda ir de un operador a otro sin que le pongan trabas y sin que amarren a los usuarios y que los usuarios sean libres. Y no solo eso, se eliminaron las restricciones de los terminales móviles para que los operadores no amarren al usuario con el terminal celular, sino que, como decimos en Colombia, esa expresión que tenemos, que no se bloqueen las bandas. Eso está totalmente prohibido en este país. Como la regulación de competencia pues ha mejorado muchísimo en materia de roaming, por ejemplo, que usted lo mencionó, en materia de roaming. En materia de cargos de acceso y de interconexión, en materia de compartición de infraestructuras, en donde hoy en día, ya de acuerdo con la regulación, todas las infraestructuras tienen que compartirse. En materia de operadores móviles virtuales, y así es que uno ve cómo empiezan a llegar también más competidores en el tema de los operadores móviles virtuales y que le da flexibilidad a empresas como UNE, por ejemplo, de utilizar la red de otros operadores y ofrecer servicios con todo ese paquete de triple play o cuádruple play del que usted habló, doctor Alexander. Las medidas de dominancia, para regular la dominancia del operador, claro, que a mí me hubieran gustado que fueran más rápidas y no hubieran recusado a los funcionarios, pero son medidas que ya están dando resultados y donde vemos cómo las tarifas entre operadores bajaron en las semanas anteriores 30% en materia de prepago y 20% en materia de pospago. Están funcionando esas medidas. Emitimos nuevas medidas para protección del consumidor, para que esa relación entre el usuario y el operador sea una relación más equilibrada. Por ejemplo, ya antes un usuario llamaba para un reclamo y le contestaba una máquina y marque el 1, ahora marque el 2, ahora si usted es bogotano marque el 3, si es costeño marque el 4, etcétera, etcétera. Y resulta que ahora un usuario con que mande un mensaje de texto al número 85432 con la palabra queja, es el operador el que llama al usuario. Sacamos también una nueva regulación de cargos de acceso dirigida a que todos los beneficios de la mejora de costos por los cargos de acceso se trasladaran a los usuarios en menores tarifas, y las tarifas han venido bajando. Tenemos también nuevas regulaciones muy importantes en materia de calidad. Miren, en materia de calidad sí que hemos avanzado y todavía tenemos mucho más que avanzar. Pero cuando empezamos este gobierno, las reglas de calidad eran prácticamente las reglas establecidas en los contratos en 1994. Y luego un proceso muy duro, muy complejo, y con un gran debate jurídico, sacamos un nuevo régimen de calidad, para hacer que los índices de calidad fueran mucho más fuertes, mucho más fuertes. Y encontramos que como dice usted, pues sancionar a los operadores, esas sanciones que puede poner la superintendencia del ministerio, pues son muy poquitas, porque ustedes así lo quisieron en el Congreso de la República. Son muy bajitas esas multas, por lo tanto hay que buscar otras formas para que el consumidor tenga mejor calidad. Y por eso estamos trabajando en la Comisión de Regulación en un nuevo régimen que ya está en discusión,
en el que si los operadores no cumplen con la calidad le devuelven la plata al usuario. Y eso es muy importante. Muy, muy importante porque le devuelven la plata a los consumidores si la calidad no se cumple. En fin, hemos tomado muchísimas medidas para que esa competencia mejore. Y repito, Colombia y el gobierno colombiano se destaca en la región por esas, en la región y en el mundo. En el mundo se está destacando por esas regulaciones para promover la competencia. Y dentro de esas medidas, pues también vienen la de la subasta de 4G que estamos haciendo. Y la primera medida que se tomó es, obviamente, y usted tiene que verla en el mercado. Ya hay un operador con licencias de 4G, que es UNE, y es público. Es público. Ya lo tiene el monopolio del 4G, doctor Parmenio, el monopolio del 4G lo tiene hace mucho más de 2 años UNE. ¿Cuántos usuarios hay de 4G en la red de UNE? Pues realmente muy poquitos para el potencial que esa tecnología nos da. Precisamente por eso hay tanto interés del resto de compañías para romper ese monopolio que hoy en día tiene UNE. Y en estas reglas de 4G, pues buscamos que haya más competencia, porque efectivamente, para que llegue un nuevo operador a competirle a los establecidos es muy difícil. ¿Por qué? Porque el que llega y dice, oiga, ¿cómo compito con uno que ya está en el mercado, que ya tiene las torres, que ya tiene las redes, que ya tiene los clientes, que ya tiene las redes de distribución? Por eso definimos un esquema en el cual le sea fácil entrar a los nuevos competidores. Por ejemplo, las torres. Todas las torres de Comcel o de los establecidos o de Movistar o inclusive de Tigo podrán ser utilizadas por los nuevos competidores. Se fijó una tarifa de roaming para que el nuevo pueda utilizar las redes del establecido a través de roaming de voz, que son, pues que los establecidos se quejan y hasta nos han denunciado o amenazado con denuncias por eso, porque dicen que son muy bajitas las tarifas de roaming que se han definido. Y de hecho, pues sí son, yo creo que se ajustan realmente a los costos incrementales de largo plazo de los operadores. Pero se tiene esa oportunidad de que los entrantes utilicen los servicios de los establecidos para promover esa competencia. Y además, en materia de precios, cuando uno compara esta resolución, este proceso, pues un entrante, en algunos casos, en los casos más extremos, el entrante pagará una séptima parte de lo que paga un establecido por el espectro. Hemos visto todo tipo de escenarios para favorecer esa competencia, y en ese favorecimiento de la competencia, pues si los operadores públicos quieren entrar, bienvenidos. Los que hoy en día no están en esos mercados de 4G, bienvenidos. Pero una cosa que nosotros tenemos clara es que la ley nos dice hay que tratar a todos los operadores desde el Ministerio TIC exactamente igual, con la misma vara, independientemente de quién sea el dueño de las compañías. El tratamiento es exactamente igual si es público o si es privado. La ley en ningún momento encontramos que se puedan beneficiar en materia regulatoria o en materia normativa los operadores públicos. Uno sí lo puede, como lo hemos debatido aquí, favorecer la competencia de entrantes versus establecidos, pero no un público versus uno privado. Es más, la misma ley dice, señores, hay que maximizar los recursos para el Estado de estos procesos. Hay que maximizarlos, pero obviamente con un balance de maximización de ingresos versus competencia. Pero en ningún momento encontramos que haya fórmulas específicas para favorecer a los operadores del Estado, ya sean del orden nacional, del orden departamental o del orden local o de cualquier entidad del Estado. Entonces,
estamos en un proceso en donde los operadores públicos, con excepción de UNE que ya tiene espectro, bueno, si UNE también quiere participar por más espectro lo puede hacer, pero mientras cumpla con los topes respectivos. Pero todos los operadores del Estado que no están en el negocio, pues tienen hoy en día unas reglas que más fáciles es muy difícil, de acuerdo con el marco legal colombiano. Tienen todas las reglas para que entren y compitan en este proceso de la cuarta generación, de 4G, para que haya más competencia. Entonces, y lo mismo nos pasa con el tema de espectro. Las reglas de espectro son muy complejas porque no solo las leyes han sido muy estrictas con el tema, sino los fallos de la Corte Constitucional. Nosotros, por ejemplo, a mí me encantaría que poder coger el espectro que tiene en Cali, que usted no lo ha pedido, o que tiene Datel, para servicios fijos y pasarlos a móviles. No, eso sería por nosotros maravilloso, porque más competencia. No, la ley no nos lo permite. No nos lo permite. Eso no es un acto que el ministro diga aquí a dedo, se le cambia la cosa, porque primero que todo es una cosa legal y segundo que todo va en detrimento, hay un detrimento fiscal y la Contraloría dice, oiga señor, ¿usted por qué no cobra esto si es que esto tiene que ir a un proceso de subasta transparente, un proceso de selección objetiva? Toda la asignación a dedo que había en la ley, eso se cambió, eso era lo pasado que había. Pero la ley 1341 y con los fallos de la Corte Constitucional todo se acabó. Y si hay que hacer un proceso de selección objetiva. Y en ningún momento encontramos que podamos favorecer específicamente a los operadores del Estado. Repito, lo que sí encontramos es que hay formas de favorecer para que haya más competencia y vayan nuevos entrantes, y entre esos nuevos entrantes invitamos a que los operadores del Estado también participen en este proceso. Entonces, doctor Alexander, yo comparto sus preocupaciones principales sobre esa dominancia del mercado y aquí hemos estado en esos debates. Hemos, por primera vez en el continente americano, se fijan unas reglas para promover la competencia tan ambiciosas como las que hemos definido en estos procesos. Nunca en este país antes se había asignado el espectro para promover la competencia de esta forma como lo estamos haciendo en este gobierno. Compartimos esa preocupación de usted por la dominancia de un operador y por eso hemos tomado unas medidas muy fuertes de control de esa dominancia. Nos preocupa muchísimo el tema de la calidad y hemos estado trabajando fuertemente en el tema de mejora de esa calidad. Encontramos que el problema no es únicamente sacar las normas de calidad, sino que se cumplan y que haya unas compensaciones económicas adecuadas. Y que hay que entender que esa es una industria que va muy rápido, va muy rápido, muy rápido. No, realmente esa es una industria que yo siempre digo que un año en esta industria son 7 años en otras industrias. Vamos muy rápido. Y para competir y para estar al día en esta industria tenemos que ser muy dinámicos. Y el punto es, doctor Alexander López, ¿cómo le inyectamos más dinamismo a esas empresas públicas? ¿Cómo hacemos que esas empresas públicas sean mucho más dinámicas, que puedan responder a la velocidad a la que va la industria de las TIC? Comparto totalmente esas opiniones sobre esa concentración en el mercado, sobre la banca móvil, justamente, todas las restricciones que inclusive a los banqueros, estuvieron, la banca grande de este país estuvo en desacuerdo con lo que estaba haciendo uno de los operadores y precisamente en ese proceso iniciamos toda una regulación de banca móvil que será expedida en los próximos meses. Y usted, doctor Alexander, trae 3 ejemplos sobre operadores públicos. Antel, CanTV y el ICE. Yo lo quiero invitar a que mire de fondo qué es lo que pasa en esos 3 países, en Uruguay, en Venezuela y en Costa Rica, con estos 3 operadores públicos. Voy a empezar con Uruguay, con Antel. Y no tengo que invitarlos a Uruguay, lo voy a invitar a Cali. En esta semana, en este momento me está reemplazando
como presidente del CCP2, que es el Comité de Radiocomunicaciones de la CITEL, que está sesionando toda esta semana en Cali, me está reemplazando el regulador de Uruguay. Y yo lo invito, doctor Alexander López, a que venga a su tierra esta semana conmigo y nos entrevistemos con él. Y él le cuente cómo la semana pasada le entregaron las frecuencias de AWS a Antel. Y si a usted le parece, pues proponga una ley y que se haga exactamente igual que en Uruguay. Y usted lo invito porque vamos allá, nos tomamos una lonada con él y le explica a él perfectamente cuánta plata pagó Antel por las frecuencias de AWS la semana pasada. Pagó un promedio de lo que pagaron todos los privados que participaron en la subasta. Entonces, ese es el caso de Antel, de Uruguay. Si usted quiere y le parece ese ejemplo, pues yo le propongo que usted haga un proyecto de ley para que los operadores públicos participen en este proceso pagando un promedio de lo que pagaron los establecidos. Es decir, aquí no hubo un trato favorable a Antel en ningún momento. Y le repito, doctor Alexander López, si quiere vamos mañana mismo a Cali. ¿Va a estar usted en Cali mañana para que nos reunamos con él? ¿Pasamos mañana el jueves? Ah, pues camine, si quiere, allá está el director. Pues vamos para allá, vamos, mañana yo vuelvo por la noche, si quiere el jueves sesiono todo el día allá el CCP2, allá está el señor que lideró totalmente el proceso y que le explica muy bien que en Uruguay el operador público Antel paga un promedio de lo que pagan los privados. En el caso de Venezuela, de CanTV, un gran operador muy importante en la región, muy importante. Hay que tener en cuenta que el gobierno del presidente Chávez pagó por esa empresa una cifra muy importante. El gobierno venezolano pagó tanto como iba a pagar el señor Slim por esa operación de CanTV, porque realmente además eso no fue una nacionalización, eso dice el gobierno del presidente Chávez en su momento y efectivamente pues hubo una venta de CanTV que la compró el Estado. La compró el Estado. El Estado pagó por eso y no conocemos aún, digamos, que haya regulaciones a favor de CanTV en donde compite fuertemente con el sector privado. Entonces eso pasa en Venezuela. Y hubo un pago muy grande del Estado a ese operador privado y para la compra de CanTV. Eso pues aquí tampoco ha sucedido. Y en el caso de Costa Rica, del ICE, que usted lo trae a colación, el ICE es una gran compañía, líder en su época, en las épocas pasadas en la telefonía fija, líder en penetración de telefonía fija como usted lo expuso aquí. Pero usted no contó la otra película, la otra foto, de la telefonía móvil. Mientras la telefonía móvil estuvo en monopolio del ICE, Costa Rica fue el peor país de América Latina en penetración de telefonía celular. El peor, de lejos del peor. ¿Sí? Usted solo trajo aquí la penetración de telefonía fija. Y en esos momentos de la telefonía fija, sí, pues hizo un muy buen trabajo, comparado con el resto de empresas públicas de la región. Pero ¿por qué no muestra la foto de la telefonía móvil? Porque es la peor de todas. ¿Y eso qué hizo? Pues que Costa Rica hace solo un par de años, y justamente con el apoyo de la CRC colombiana y de Regulatel, pues hizo un proceso para meterle competencia y por eso Costa Rica ya se está nivelando en materia de penetración de telefonía móvil. Entonces, yo le repito que coincido con usted en algunos temas, pero que en el tema de favorecer a unas empresas del Estado versus las empresas privadas, pues primero no encontramos que el marco legal nos lo permita y segundo encontramos evidencia que eso no es tan eficiente para un país como Colombia, donde necesitamos empresas que vayan a la par del desarrollo de esta industria a la velocidad que se necesita. Entonces creemos que en este proceso de 4G hemos avanzado muchísimo,
en el tema de plantear un marco para promover más competencia, para evitar posiciones de dominio, para favorecer a los consumidores, para mejorar la calidad, para mejorar los precios. Y sobre todo, enfocados con ese gran objetivo que tenemos, y es que la tecnología nos ayude a reducir la pobreza y a generar empleo. Muchas gracias, señores. Gracias a usted, señor ministro Diego Molano. Vamos a darle el uso de la palabra al señor Contralor Nelson Izaza. ¿Tiene el uso de la palabra? Pues, ok, tiene el uso de la palabra, senador Pedras. Gracias, presidente. Yo pues acabo de mirar el detalle del cuestionario. Esto es todo una especie de rendición de cuentas, la que le han pedido aquí hoy, ministro. Pero pues afortunado usted, porque usted es el único ministro que la lleva al día. Entre otras cosas, porque usted cada fin de semana está rindiendo cuentas. Y a diferencia de muchos otros ministros del despacho, hay de todos, en todos los gabinetes hay de todos, usted está calificado sobre 10 como en 11.5, o sea, un poco más como el G4. Esos rumores confirman eso, usted la gente cómo se quiere manifestar. Claro, y los hay de 1 y de -1, porque de todo hay en el reino del Señor. A diferencia de muchos años, señor presidente, usted, ministro, tiene la oportunidad de rendir cuentas no con verbo, sino con tabletas, con computadores, con portátiles, con conectividad, con telecentros, con fibra óptica, con la conexión a más de 1000 municipios a lo largo de su gestión. Es decir que a usted, presidente, cuando lo nombró le puso una meta, y usted pasó la meta hace rato. Por eso me siento orgulloso y lo quiero felicitar. Mire, esta es una bandera blanca de la paz. No la saco por usted, sino por los demás, porque me parece que es censurable cuando la gente no entiende el resultado de una gestión. Senador Parmenio, yo no estaba porque estaba en esto, pero no nos impide que nos deje constancias. No está bien, porque no es de buen recibo en el colegaje que dejemos constancias de que somos los únicos. No, aquí no hay vagabundos, todos trabajamos mucho. Seguramente estábamos circunstancialmente en otro escenario, uno muy importante. De hecho, aquí estamos marchando por la paz, ministro. Este trabajo es también paz. Pero sí quería, con mucho cariño, hacer referencia a que el hecho de que en el instante en que usted tomó la palabra, no estuviésemos. Entre otras cosas, yo no hago las cosas por pantalla, sino pues por rendirle al país. Ministro, siga en la tarea. Yo soy de los que piensan que al presidente de la República y al ministro de Hacienda, sobre todo, hay que exigirle que en la, y ahí va, señor Contralor, mi intervención, que en la modificación al presupuesto y en la edición que viene, presidente, podamos insertarle muchos más recursos a este que es el más noble programa que lucha contra la pobreza. En el continente, por fin la gente está entendiendo que la tarea de dar tecnología, el acceso a la tecnología, es el acceso a una ruta para salir de la pobreza. Yo no me canso de decirlo en todos los escenarios, y usted y yo, ministro, hemos estado en un binomio por todo el país en donde hemos podido y por muchos lugares, indicando que esta es la ruta para salir de la pobreza. Es que el nuevo nombre de la riqueza de una nación no son las minas de esmeraldas, no es el carbón, no son nuestras frondosas praderas para que den ganadería, no es la papicultura, todo eso lo necesitamos y le damos gracias al Creador por tenerlo. Pero es que el nuevo nombre de la riqueza de una nación es el conocimiento que alberguen sus conciudadanos. De tal forma que construir las autopistas para que por ahí viajen la inteligencia y la mente de nuestras niñas y niños, sobre todo en la nueva generación, es permitir que ellos lleguen allí a la ruta final, que es el acceso al conocimiento. Y eso les hace poderosos, les hace competitivos para que tengan éxito en su vida pública o privada, como ciudadanos, para que tengan estabilidad y prosperidad económica, para que tengan mejoramiento de condiciones sociales. Ese es el fin último del Estado. Eso hacemos los políticos.
Yo lo respaldo, ministro. Si alguien se incomoda o se inquieta porque usted sale a hacer esa misión y si alguien cree que eso es política, pues claro que eso es una política, es la política de llevar la tecnología a todos los lugares. Amalaya, ministro, este fin de semana, por ejemplo, que estamos en Sogamoso, nuestra tierra, con el presidente inaugurando las nuevas instalaciones del SENA Boyacá, usted pudiera llevar más tabletas y más para todos los pueblos. Por ejemplo, Santa Rosa de Viterbo, un colegio cumple muchísimos años, los colegios más antiguos, ya están esperando algunas tabletas. Echémonos unas al bolsillo, invitamos a todos los colegas para entregárselas allá a la gente. Es quizás el más importante programa. Contralor, queremos pedirle a usted que en el análisis del presupuesto nos cuente cuál es, probablemente no hoy, pero en la siguiente ocasión, o nos mande un informe muy sintético, ¿cuál es el porcentaje del PIB que nosotros estamos destinando a tecnología? ¿Cuál es el porcentaje del presupuesto general de la Nación que estamos destinándole a este programa que es el más impactante de todos? Y eso nos va a determinar que es una mínima parte, así que todo lo que venga por la venta del espectro, señor ministro, que deben ser algo así como 700, 800 mil millones o casi 1 billón, no sé, vamos a hacer subasta, no bajasta. Todo lo que venga de la asignación de las nuevas licencias para la operación de telefonía móvil, celular y PCS en Colombia pueda ser invertido, no que vaya a la Tesorería General de la República, sino, señor Contralor, si es factible que se mantenga dentro de la línea de lo que produce para que el Estado tenga independencia y, por supuesto, autosostenibilidad. Si sumamos esos dos rubros, podría darnos algo así como 2 billones largos. 2 billones de pesos largos podrían servir exactamente para que ningún ciudadano de estrato 1, 2 y 3 en Colombia se quedara sin acceso a las tecnologías. Y no solamente con el computador, sino por supuesto con el acceso a la red de internet por cualquier ruta, cableada o wifi. Simplemente quería contar eso, ministro, mi respaldo, renovárselo, plena, pública, como lo he hecho privada y públicamente, y continúe haciendo esa labor. Usted sigue brillando como el mejor ministro de Estado, al fin y al cabo, producto voy a hacerse, a mucho honor. Gracias, presidente. Usted, senador Pedraza, antes de darle el uso de la palabra, senador, le vamos a dar el uso y el saludo tarde, pero con todo el cariño al representante Jairo Ortega y le damos el uso de la palabra. Y senador Parmenio, después. Gracias, presidente. Un saludo al ministro Diego, al representante de la Contraloría General, al doctor Nelson, a los senadores, Jorge Pedraza, Parmenio y a Alexander. Simplemente he querido escuchar el debate, me interesé y por eso ustedes han visto que aquí he estado desde el principio. Escuché igualmente con detenimiento las respuestas a las inquietudes del senador Alexander, pero me queda una duda, ministro. Cuando dice el senador de que se le permite a usted proteger el patrimonio público y a su vez pues a las entidades públicas, porque si bien es cierto hay una libertad de competencia, no hay las condiciones en la resolución para poder que las empresas públicas puedan competir y van a salir del mercado, es lo que alcancé a entender. Entonces ahí va a estar el patrimonio público de nosotros, los colombianos, en el caso mío de los caleños, en peligro. Me gustaría que revisara ese tema, si se puede mirar, usted lo escuché cuando usted dijo, la ley no me lo permite tener una preferencia, lo entendí así, para las empresas públicas, pero si lo miramos desde el patrimonio público que puede estar en riesgo en esta competencia que se va a concentrar en 2 o 3 operadores porque tienen el monopolio económico, yo creo que ahí estamos en desventaja, sería importante que lo viera. Me preocupa esa situación, ministro, si de pronto ahora no lo puede responder de pronto con su equipo de trabajo, y al igual las consideraciones y conclusiones a que ha tenido la Contraloría General también frente al tema del monopolio y donde se concentra, entonces lo que se va a perjudicar es el régimen tarifario porque van a ser más altos. Gracias, presidente. A usted, representante Jairo Ortega, tiene el uso de la palabra
senador Parmenio. Gracias, señor presidente. No hay duda alguna que la preocupación del país ha sido muy bien expresada por el senador Alexander López. Yo no tengo que decirlo aquí, ninguna reserva en torno a la personalidad del señor ministro. Sé de su competencia, de su preparación y confío plenamente en su integridad como servidor público. Pero yo quisiera, a pesar de que mañana vamos a tener, si es que se hace la audiencia, pues será posteriormente el debate en torno a la ley. Yo quisiera anticiparme, señor ministro, a decirle a usted que su definición de la subasta, que el senador Alexander la estaba buscando pero no la encontré, su definición de la subasta en el sentido de que es una forma prácticamente de vender un bien público al mejor postor. Prácticamente es eso, vender un bien público al mejor postor. ¿No es cierto, ministro? Eso es más o menos. Venderla al mejor postor, al que más dé, dice usted allí. Yo pienso que tratándose de un bien público, la ley puede perfectamente establecer limitaciones para evitar cabalmente la concentración que puede hacer una persona que tenga mayor poder y pueda lo económico y pueda lograr de esa manera apoderarse de un mercado que luego lo va a manipular estableciendo tarifas y estableciendo condiciones que el Estado ya no va a poder cambiar. A mí me parece que tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que la ley no puede establecer un trato preferencial para lograr un equilibrio. El fin de la subasta no solamente puede ser la competencia libre, sino buscar un equilibrio. Y allí, si puede buscarse un equilibrio, es posible que la ley establezca limitaciones y no pueda la subasta entregarse el bien público al mejor postor. Puede haber una persona pública o privada que diga que ofrezca un mayor valor. Y por eso yo lo que le quiero pedir a usted, señor ministro, hoy es que para el debate de mañana tengamos muy claro qué es lo que se entiende por competencia. Porque si nosotros creemos que la competencia es simplemente un equilibrio jurídico, la igualdad de competencia no solamente puede ser desde el punto de vista jurídico, es decir, establecer condiciones absolutamente iguales para todos cuando no todos son iguales. Eso no puede ser así. Yo no soy de las personas que considero que una empresa pública, por ser pública, presta un mejor servicio. Yo no creo eso. Yo creo en la competencia, pero en la libre competencia, no en la competencia que aplasta, porque la competencia que aplasta no es libre. Yo creo en la libre competencia en el sentido de que las empresas públicas y las empresas privadas compitan para prestar un mejor servicio, no solamente para lucrarse y para enriquecerse. Porque si una actividad que debe estar al servicio de la sociedad, de la ciudadanía, es
cooptada por una empresa privada, únicamente con un fin de usufructo, le hace un perjuicio a la comunidad. No podemos entonces llevar al extremo la concepción de que la libertad de empresa, la libre competencia, consiste en establecer igualdad de condiciones absolutamente para todos cuando no todos son iguales, sino que el Estado está obligado a mirar las condiciones en las cuales va a entregar el producto y a quién se lo va a entregar y cómo se lo va a entregar. Yo pienso que se puede perfectamente establecer unas condiciones que le ayuden al sector público, porque este es un negocio, no solamente es un servicio. No lo miremos solamente desde el punto de vista del servicio, miremoslo también desde el punto de vista del negocio. Es un negocio, ¿y por qué el Estado no va a tener la posibilidad de realizar una competencia en la cual el operador público no salga totalmente sacrificado, que es la preocupación que yo entiendo del senador Alexander? En manera alguna se está diciendo que no se puede aceptar la competencia de los operadores privados, sino que los operadores privados no pueden, como uno mira en los rangos que ya tienen ellos, la posibilidad de apoderarse de manera absoluta de la telefonía móvil para después establecer unas condiciones como las que están sucediendo en el país. Yo no entiendo cómo es que se dice que están bajando las tarifas cuando el senador López presentó aquí de Noticias 1 una información de que no querían bajar las tarifas a pesar de que la comisión así lo había ordenado. Entonces uno queda sin saber cuál es la verdad. ¿Bajaron las tarifas o no las bajaron las tarifas? Usted, de acuerdo con lo que rápidamente contestó, dijo que sí las habían bajado las tarifas, pero el senador López presentó una información de Noticias 1 donde esas tarifas no se habían bajado. De todas maneras, mañana vamos a hacer el debate en torno a la ley, pero yo quería dejarle a usted la preocupación de cómo hacemos una competencia que no sea meramente jurídica, una competencia en el sentido de decir todos salen del mismo partidor. No todos pueden salir del mismo partidor porque no todos ellos están en las mismas condiciones. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador Parmenio Cuellar, le damos el uso de la palabra al señor Contralor Nelson Izáciga. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Ante todo, nuevamente agradecerle a la Comisión Sexta la invitación y el espacio que le da la Contraloría General de la República. Señor ministro, un saludo. A los senadores citantes, doctor Alexander, muchas gracias por la invitación a la Contraloría, a los demás senadores. Simplemente pedí el uso de la palabra para dar respuesta a lo que usted solicitó, senador Alexander, en relación a expresarle los avances que han habido con relación a los temas que la Contraloría ha tenido oportunidad de manejar y que la misma Contralora General de la República en esta comisión puso sobre el tapete relacionados con el tema de las concesiones de telefonía móvil celular. Quiero recordar que fue la primera vez que se encuentra por parte de la Contraloría una revisión que se está adelantando a los actuales contratos de concesión de telefonía móvil celular. Respecto a lo que usted preguntaba en primer orden de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 422 del año 98, en el artículo que hace referencia al tema de la reversión, es pertinente hacer ilustración y recordar que este fue un aspecto que la Contralora ilustró aquí en esta Comisión Sexta en el mes de noviembre del año 2012 en una citación que le hiciera a la Comisión para referirse a la materia. En el mes de diciembre del año pasado fue presentada la demanda de inconstitucionalidad por parte del ciudadano Jorge Arango Mejía, ex magistrado, quien nos parece recoger sustancialmente los puntos que fueron expresados por parte de la Contralora en materia de la inconstitucionalidad de la Ley 422 en esa materia. Los argumentos tienen mucho que ver con los artículos de la Constitución Nacional que usted utilizó en su exposición. Ten en cuenta
la función del servicio público que conlleva la telefonía celular, el artículo 58 de la Constitución Nacional, el artículo 75 de la Constitución Nacional. Y el artículo 75 de la Constitución Nacional resulta fundamental, toda vez que, como usted nos leyó el texto, dice que el espectro radioeléctrico es inajenable, imprescriptible por parte de la Nación. Luego, un texto de una ley como el que trae la Ley 422 del año 98, que dice que la reversión en materia de concesión de telefonía celular implica única y exclusivamente devolver ese espacio, pues no tendría sentido, porque creería que no hace parte de lo que se podía haber entregado ni enajenado por parte del Estado. Y adicionalmente, en materia de mirar el orden jerárquico de las normas, establecer la simple aplicación de lo que se llama la pirámide kelseniana de la Constitución por encima de las leyes que le son contrarias a ella. Es decir, creemos que están recogidas en esta demanda los principales argumentos para determinar que no resulta constitucional el artículo que lo expresó la Ley 422 del 98, y en ese orden de ideas damos por descontada la actuación ya de la Contraloría como parte activa en la demanda de esta ley. Tengo entendido que se presentaron ya las participaciones de los ciudadanos y se encuentra en este momento al despacho del magistrado para que se